Dos cuestiones se plantean en el arranque de la semana. Una genera expectativa y la otra discusión y polémica. La expectativa sobre la deuda. El gobierno argentino y los bonistas acercaron posiciones para un acuerdo en la negociación. Y la pregunta es si será finalmente esta la instancia que destrabe parte de la compleja situación económica del país. Y el otro punto es el decreto del gobierno nacional con medidas para la nueva etapa de la cuarentena y la polémica alrededor de la prohibición de las reuniones sociales. ¿Se implementarán medidas concretas contra quienes se animen a desafiar la medida? Es una de las cosas que nos podemos preguntar. Es una semana más en este 2020 tan inusual, ¿no? Envueltos en la incertidumbre y la discusión. Desde temprano por la mañana empezaron entonces los rumores acerca de qué va a pasar con la deuda, con la negociación, si se iban a acercar posiciones o no. De un lado y del otro había múltiples expectativas hasta que aparentemente seguían, ¿no? Con toda la negociación, se acercaban posiciones entre los bonistas y el gobierno y parece que hay al menos una iniciativa de tener un panorama exitoso para la Argentina. Vamos a recordar algunos datos que estaban por aquí. Las negociaciones, el gobierno proponía un 53% y los bonistas un 56%. Acá Facundo nos va a contar más o menos en qué se habría quedado todo, ¿no? ¿Cuál es el número mágico que parece que cierra esta serie de ofertas que fue haciendo la Argentina a lo largo del año? Parece que es el último capítulo en 54,8 es lo último. 54,3 habíamos dicho hace 2 horas. Parece que finalmente va a ser 54,8 dólares por cada 100 que tenían los tenedores de los bonos argentinos. Esto para la gente quizás... Convengamos que cuando ya se acercaba durante la tarde a los 54, nada, claro. 54 y nada más, había euforia en los mercados. El riesgo país bajó 144 puntos. En la Argentina eso es todo un dato, ¿no? Está bien, está alto en 2.100 puntos, pero bueno, es todo un dato. El Merval subió también. Y la bolsa obviamente subió. Incluso las acciones en Wall Street subieron más de un 10%, un gran salto. Sí. Y la gran pregunta, digamos, ¿qué representa esto para la Argentina? Esta buena noticia finalmente vinculada al tema de la deuda y una buena noticia en el plano económico finalmente. Bueno, ¿cuánto se ahorra la Argentina con este acuerdo? ¿Cuánto se ahorra entre comillas? Porque es el dinero que no vamos a tener que pagar por los bonos originales, sino los intereses y el capital, claro, a partir de este nuevo acuerdo. Bueno, la cifra, según los distintos analistas, va a estar en torno a los 40.000 millones de dólares. Hay distintas estimaciones, ¿no? Sí, exactamente. Y acá tengo la pregunta, Facundo. ¿Es mucho o es poco? Bueno, si nos agarramos de esta cifra, de estos 40.000 millones de dólares, para que la gente entienda, es prácticamente el déficit primario que va a tener la República Argentina este año, que es el peor año en la historia económica argentina, o una cifra muy similar a lo que el Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina en el 2018. Recordarán los 44.000 millones de dólares que recibió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, en el acuerdo que hizo con el fondo en el 2018. Esa es la cifra que se ahorra de pagarle a los tenedores de bonos bajo ley extranjera el gobierno argentino en los próximos 15 años. Hay bonos incluso que vencen, si no estoy mal, en el 2047. O sea, en el largo plazo, este es el dinero que se va a ahorrar el gobierno argentino, el Estado argentino. Y algo que mostrábamos la semana pasada, lo interesante de que en los próximos años se despeja de alguna manera el tema de las obligaciones que tiene el Estado argentino. Solamente va a tener que pagar algo así como 3.500 millones de dólares desde el 2021
al 2023. Y eso es una y después del buena 2023 noticia. igual va a seguir creciendo la cuota, igual vamos a necesitar, no es que nos sacamos de encima la deuda. Para nada, Para nada. Bueno, gracias, Facu. Vamos a seguir hablando seguramente toda la semana del tema. Me acerco a la mesa para saludar a los chicos y porque sí se me tiene el dato político de todo este trasfondo. Se me ocurre pensar, hoy era un hervidero, todos los teléfonos entre los políticos y los periodistas, principalmente enfocados en Olivos y el Ministerio de Economía. Sí, así es, porque bueno, lo que se dice en realidad es como hay un acuerdo preliminar, un principio de acuerdo, pero todavía no hay una comunicación oficial. ¿Por qué? Porque todavía faltan negociar algunas cosas, afilar algunos datos. Por La letra eso, chica. La letra chica. Por eso nadie salió a comunicarlo Hace un par de semanas Santiago Montoya nos decía acá en el programa, ojo con la letra chica, a veces es mucho más importante que el arreglo que puedan llegar a tener en porcentajes. Ahora, Giselle nos está diciendo, Facu, que es un arreglo cuasi de palabra. Sí, es un acuerdo de palabra. Decían, hoy ¿Esto puede darse para atrás vuelta o...? Esperemos que no, hay que ser optimistas, ¿no? Bueno, listo. No, lo Esperanza. daban por hecho. Al principio uno llamaba, ¿viste? Llamabas a los voceros de economía, llamabas a todo el mundo a ver qué confirmaban y no contestaban, no decían nada porque los rumores empezaron, pero en el mercado. Y lo que dicen es que fueron los mismos fondos los que filtraron la información. Después ya en el gobierno te contestaban, bueno, si hay rumores es porque algo hay. Después ya terminan diciendo, todavía no podemos decir nada, ¿viste? Y así, bueno, fueron confirmando. Igual hubo reunión entre Martín Guzmán desde el inicio con el presidente, después Martín Guzmán también tuvo varias videoconferencias. Sí, bueno, con el bloque del Frente de Todos, que ahí también dice que le preguntaron y tampoco confirmó, ya está el acuerdo cerrado, ¿eh? Obviamente, ahí dijo, bueno, sí, que era esto que te estoy contando. Clarín publicó que también se encontró con Cristina Kirchner Guzmán hoy, ¿eh? O sea que ya fue a ver a todos. Claro. ¿Viste? Es como que ya estaba muy cerca. ¿Qué pasaría ahora de cerrarse el acuerdo? A ver. Uno dice, tiene que presentarse en el Congreso, hay que aprobarlo. No, porque el Congreso ya en febrero le dio un aval por unanimidad, la oposición también lo votó, a Martín Guzmán para que negociara en estos términos el acuerdo con los acreedores. Y mañana le va a dar también la Cámara de Diputados, lo va a convertir en ley porque ya tuvo media sanción del Senado, el aval, la potestad al ministro Guzmán para que pueda negociar la deuda de legislación local, digamos, la deuda en dólares, pero bajo jurisdicción local. Que también habría unanimidad ahí para aprobarlo. No, Con y lo en cual, este sentido también el arco opositor constantemente se mostró Sí. como a favor de que haya una renegociación de la deuda. sí, con ¿no? lo cual lo que quedaría después es que Guzmán informe al Congreso sobre el acuerdo. ¿Cuáles son las particularidades? Bueno, vamos a seguir hablando de todo este tema con Claudio Loser, que es economista argentino. Él está en Washington y es exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental. Claudio, gracias por atendernos una vez más. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por tenerme en el programa. Ya me estoy convirtiéndome en una habitué ya. Es que, mire, en realidad siempre buscamos saber si usted sabe algo más de información que nos pueda dar. Esta mañana incluso veníamos hablando fuera de cámara que en algún matutino, en alguna radio, usted se mostraba bastante optimista cuando no todos eran optimistas. ¿Tenía información de que se iba a encarrilar la negociación de la deuda? No, esto es intuición masculina, que no es lo mejor. O exfuncionario del Fondo Monetario Internacional también. Yo diría lo siguiente, y no quiero hablar de mí. Yo he estado en mi vida en muchas negociaciones. Con mi señora siempre las he perdido con buen motivo. Estoy muy contento. Pero en las negociaciones con los países yo he visto cómo funcionan estas cosas. Entonces yo miraba cómo iba avanzando, veía cierta torpeza por el lado de las autoridades argentinas, falta de cancha, si lo puedo decir, pero veía que se iban moviendo y lo más importante para mí era que el ministro tenía, a mi juicio, por lo menos los conceptos en orden. Y por el otro lado, para mí también era muy importante
el contexto internacional. Claro. O sea, que no es que se quieran hacer los valientes los fondos, me refiero a BlackRock y todo eso, porque estamos en un problema mundial. Claro. La actividad internacional es un desastre. Las bancarrotas por exceso de deuda que están ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, de tiendas famosas, es terrible. Entonces uno se da cuenta que para ello arreglar con un país que tiene una deuda importante es importantísimo. Así que yo diría era un poco de la experiencia mía, más la observación. Lamentablemente no tengo información interna que me hayan dado los fondos y los bonistas. No quiero pasar de preguntarle cuáles fueron las torpezas que usted observó desde el lado del gobierno argentino. Que mencionó. Las torpezas fueron decir, en cada momento decir, miren, esto es mi última oferta, Claro. no nos movemos de aquí. Empezó Kicillof en la provincia de Buenos Aires, entonces una vez que uno dice, no me muevo de aquí, al día siguiente me muevo y, o sea, no tengo confiabilidad en términos de cuán fuerte estoy y la gente sabe leer esas cosas. Y yo creo que en vez de hacer declaraciones públicas que a lo mejor se hacían para el mercado político interno, eso a nivel de negocio no funcionaba. Con el fondo va a ser diferente porque ahí no se viven haciendo declaraciones, esta es la última, etcétera, Claro. etcétera. Pero yo creo que ahí fue la torpeza, pero me parece que el ministro, que es una persona muy preparada, muy competente, ha aprendido y aprendió bailando en la pista y yo creo que eso en este momento está muy bien. Sí, Facu. Claudio, voy a apelar a su costado quizás más didáctico para, de alguna manera, primero que nada, si es realmente una buena noticia y qué representa en la práctica para la Argentina, para el ciudadano de a pie, como se dice vulgarmente o comúnmente. Yo digo es para el ciudadano y la ciudadana de a pie o de auto chico. Yo diría que esto es bueno para la Argentina si la Argentina o el gobierno argentino lo aprovecha. O sea, porque si los argentinos dicen, me dieron esto, ahora en vez de tener que pagar 66 mil millones de dólares, en los próximos 5 años tengo que pagar 34 mil millones en los próximos 15, entonces me puedo dedicar a la farra. Eso es un problema muy, muy serio. Yo creo que el presidente y el equipo económico están suficientemente asustados. Y si negocian con el fondo, yo creo que aunque va a haber bastante flexibilidad por parte del fondo, le va a obligar a la Argentina a tener una estructura de plan económico para el gobierno. Ahora, hasta ahora no dije nada de la persona de a pie. Entonces, la persona de a pie o de monopatín o auto chiquito va a haber que esperar. Esto es buena noticia. ¿Por qué? Porque esto abre no el financiamiento al gobierno. El gobierno mucho más no va a recibir. Lo que está diciendo es correr la cosa para atrás. Pero el exportador, el importador, el productor que tiene que traer bienes o insumos para la industria nacional, él o ella va a encontrar una situación mucho mejor. Y eso le va a ayudar a la actividad económica por el lado de la oferta y eso va a permitir mayor empleo. Por supuesto, hay otras cosas. Hay que ver si el gobierno es cuidadoso, tiene que seguir apoyando a la gente de menores recursos. Eso es esencial. O sea, me cuesta decirlo porque yo siempre diría hay que tener cuidado, no hay que gastar, pero es lo que hay que hacer. Pero yo creo que esto sería la cosa importante en un mundo complicado y con un socio comercial en crisis, que es Brasil también.
Eso ahí yo no puedo decir mucho, pero creo que a la larga también eso va a ayudar a la Argentina. Así que lo veo positivo, pero con mucho cuidado y solo si manejamos las cosas bien. No es un milagro Positivo, que... pero con contexto complicado, ¿no? Porque internacionalmente sí, el contexto de la pandemia va a afectar. Usted mencionaba recién Brasil también muy afectado por la economía. O sea, una cosa es de puertas para adentro, solucionar nuestros problemas y después cómo nos relacionamos también económicamente con el resto del mundo. y después está todo lo que es la dialéctica y todo lo que es el discurso de la coalición de gobierno, que yo llamo el kirchnerismo versus el albertismo. Todo eso también puede llevar a problemas. Yo no soy experto político, pero evidentemente es un tema que ustedes tratan mucho mejor, pero que me tiene preocupado. Acá la tenemos a Gise también que cubre ese tema. Sí, Claudio, ¿cómo le va? Igual le voy a preguntar algo técnico y puntual sobre económico, ¿no? Primero, si se formalizara el acuerdo, ¿saldríamos automáticamente del default técnico en el que estamos? ¿Y cómo este acuerdo pegaría en la cotización del dólar? ¿Podría bajar el dólar? Bueno, tiene que haber, para quebrar con el default técnico, tiene que haber por lo menos acuerdo de mayoría, que tiene que haber no solamente los líderes, sino 75% y 66% para cada bono, tienen que decir estamos de acuerdo, tiene que haber una votación de algún tipo y se sale legalmente cuando, digamos, se intercambia los bonos viejos por los bonos nuevos. Eso puede llevar algún tiempo, pero si se está en negociación y se llegó a un acuerdo, no hay problema por ese lado. ¿Con el dólar? Ahí me gustaría saber, porque entonces compraría o vendería. Los economistas... los economistas Y no nos lo somos... diría, por sobre todas las cosas, para saber qué hacemos nosotros también. ¿Sí, Nico? Sí, Claudio, se lo llevo a otro punto, retomando de donde dejó Gise. Recién hace instantes usted decía, nos daba a entender básicamente que en otro contexto por ahí este acuerdo no se hubiera dado. O sea, si el mundo no hubiera estado en la crisis en la que está este año, este acuerdo por ahí no se hubiera llevado a cabo en estos términos, ¿no? Ahora, Exacto. Argentina tiene que pagar igual y el mundo está en crisis. ¿De dónde vamos a sacar los dólares para pagar? Y ahí sí impactaría en la cotización. Yo diría lo siguiente. Si uno mira los números aburridos de la balanza de pago, exportaciones, importaciones, lo que hay que pagar de deuda, esto básicamente corre lo que es el pago de deuda. La Argentina dentro de América Latina tiene una posición, lamentablemente por la recesión que tiene, favorable, porque la cuenta corriente, o sea, exportaciones más todo lo que ingresos, son mayores que las importaciones. Entonces, desde un punto de vista de caja, salvo que la gente siga sacando plata, no hay un tema de la necesidad de día a día de ir, digamos, obteniendo dinero como tenía que obtener Macri en su momento o en otras situaciones donde había un déficit de cuenta corriente muy grande. Hoy eso no existe y eso es una situación muy favorable y yo creo que hace falta movilizar, tener financiamiento, pero no es una cuestión de vida o muerte una vez que se llega a un acuerdo con los bonistas internos, externos y con el Fondo Monetario. Facu. Sí, Claudio, algo dejó entrever en la primera respuesta que me dio, pero siempre le pregunto sobre las empresas privadas. Esto me imagino que es una excelente noticia para todos aquellos que tienen deuda en dólares y tienen que salir a justamente renovar esos bonos en dólares. ¿Van a poder este año salir al mercado? Yo creo que van a poder empezar a salir al mercado. Va a haber con el gobierno arreglando la situación, espero que las provincias también, las empresas van a poder ir y van a poder ir a negociar
con sus acreedores y tratar de obtener algún financiamiento. Yo tengo bastante confianza en eso. Va a ser cuesta arriba, no creo que sea una cosa fácil, pero esto es buena noticia para el sector privado. Yo creo que el dólar se va a estabilizar ajustado por el proceso inflacionario. O sea, si la inflación sigue, yo soy de los convencidos que la inflación en la Argentina no tiene que ver con el dólar. El dólar es el bote que está arriba y que va arriba o abajo con la marea. Y en ese sentido creo que se va a estabilizar en ese sentido. Pero, por supuesto, tiene que haber algún grado de disciplina del Banco Central, etc. Claudio, ¿hay algún Sí. porcentaje de que en realidad una vez más esta negociación vuelvan a correr el arco? Porque escucho a mis colegas y lo escucho a usted también muy optimista, pero lo cierto es que todavía no hay tanta certeza. Está de palabra, están los trascendidos y demás, pero confirmaciones no hay. No, yo creo que es bastante más seguro. No hay confirmación. Por eso tenemos que cuidarnos. No quiero que me llamen de nuevo a dar examen y me digan, la vez pasada no nos diste buena explicación. Yo creo que hay que tener cuidado hasta que no conozcamos los detalles. Como dicen, en inglés dicen, el diablo está en los detalles. Bueno, Así y otra cosa que no le quiero dejar pasar, que usted mencionó la parte política, no se quiso adentrar en eso, pero bueno, en algún punto la mencionó. ¿Cuánto puede influir las cuestiones, las internas políticas dentro de cada frente en la Argentina con respecto a los bonistas, a la deuda, a todo lo que hay que renegociar incluso con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que va a pasar después de 2023? Porque uno cree que, bueno, faltan 4 años, pero en definitiva tampoco es tanto. No es tanto, ya demasiado hemos visto en los últimos, hemos conversado muchas veces y han pasado muchos meses en distintas conversaciones. Yo diría que evidentemente es un problema. No creo que la oposición se va a oponer a esto como tal, van a quejarse, pero dentro del gobierno me temo que el kirchnerismo duro va a empezar a quejarse y a venir con declaraciones que pueden crear problemas. ¿Cómo cuáles? Y pueden decir, no vamos a negociar con el fondo, estos acreedores son unos aprovechados, son todos fondos buitre, no podemos aceptar lo que el ministro hizo. Podría haber alguna cosa así. Creo que no, porque Da la sensación que no. el miedo no es tonto. Y yo creo que si esto falla, la Argentina se va a poner muy mal. Claro, Nico. Claudio, Argentina ya lo sabemos todos, de hecho ha sido casi un chiste, que tenemos el récord internacional de defaults. Y todos esos defaults fueron mientras gobernaba el mismo signo político, independientemente de que nosotros entendemos las internas y todo, pero de la ventana para afuera se ve que es el mismo partido político. ¿Cuánto nos va a costar volver a financiarnos después de este arreglo? Porque me imagino que no debe ser fácil colocar un bono en un país que defaultea serialmente. Tengo que decir que el primero que llevó a un default de la deuda fue Bernardino Rivadavia, creo que ya lo habíamos mencionado. Exactamente. Pero digamos, en lo que sería los últimos 75 años, claramente ha sido un tipo de gobierno. Yo creo que va a demorar en obtenerse dinero nuevo. Yo creo que los mercados van a decir, bueno, tenemos esta deuda, hemos reestructurado, pero para dar plata nueva, fresca, tenemos que ver una prueba más certera de política económica. Y esto no es solamente respecto del presidente Fernández, sino un poco lo que pasó, lamentablemente, con Macri, donde por 2 años se confió que podía sobrevivir endeudándose. Sí,
Claudio, todavía al ministro de la deuda, como le decimos, le queda una ardua negociación, porque todavía queda la negociación con los acreedores de bonos en dólares bajo legislación local, que eso se aprueba, el aval del Congreso se lo va a dar mañana, va a salir por ley, y también la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Este acuerdo puede condicionar alguno de esos dos? Evidentemente va a condicionar fuertemente el acuerdo con los bonistas con legislación argentina, ¿sí? En el sentido de que no van a poder discriminar demasiado porque eso le crearía una grieta, si podemos usar esa palabra, muy importante que pondría presión sobre el dólar, pondría mucha presión sobre el mercado interno. Respecto del fondo, esto ayuda mucho porque esto lo que diría es, ustedes arreglen las cosas, pero está claro de que ustedes tienen un contexto externo financiero sostenible, no perfecto, pero sostenible. Y eso le va a ayudar mucho. Es un as que tiene importante en la manga el ministro de la deuda. No sé si estoy diciendo claro. Todos los argentinos aprendimos la palabra sostenibilidad desde el ingreso prácticamente de Martín Guzmán a la esfera política de nuestro país, y lo cierto es que se explica que sería una deuda que podemos pagar como Estado argentino. La realidad es que el contexto también limita, ¿no? Porque no va a haber tampoco tanta fluidez en los mercados o en los comercios internacionales como se había especulado en un principio debido a la pandemia. Esto también, sí. ¿Qué otras consecuencias nos puede traer a la Argentina para después que lo que arreglemos creyendo que es sostenible puede no serlo? Bueno, eso uno lo analiza con cierto grado de riesgo. Yo tengo que decir, yo llevo muchos años en esta tierra. Cuando entré al fondo, hace casi 50 años, mi trabajo era hacer el análisis de... entré en una división que trabajaba sobre sostenibilidad de la deuda. Ese era un tema no muy conocido y hacíamos eso en condiciones donde los países no tenían acceso a los mercados financieros. Yo creo que hay forma de solucionarlo. Uno tiene que vivir con lo que sabe hoy. O sea, yo tengo que hacer lo mejor posible basado en la información que tengo hoy, y yo creo que eso es lo que se está haciendo en este momento. En el futuro pueden venir incluso sorpresas agradables, no sé cuáles, pero que también jueguen a favor de la Argentina. Pero hay que estar preparado. Como dicen, hay que planear para lo peor y esperar que salga lo mejor. Ya sé, esto no es economía, esto es... Claudio, viejo. No, por favor. Muchas gracias por atendernos. Hasta la próxima. Les agradezco muchísimo la paciencia y que pueda pasar este examen en el que me ponen. No, para nada. Usted nos tiene que tomar examen a nosotros. Creo que el único que puede llegar más o menos a aprobar es Facundo o Nicolás, que también se lleva muy bien con la economía. Acá las mujeres estamos para otras cosas, creo. Muchas gracias. Chao. Bueno, varias definiciones dio Claudio, entre las cuales está la confianza que se puede determinar en los próximos años, porque lo mismo que nos explicaba la semana pasada Facundo, ¿no? Él decía, bueno, de acá al 2023 se puede dar una buena negociación. El tema es qué pasa después. Claro, totalmente. Y además el hecho de quizás desmitificar el tema de la deuda como algo malo. Si la deuda en realidad es un instrumento que permite desarrollar la economía, en este caso la Argentina, hay que tenerle respeto. Claudio decía miedo, el miedo como un factor ahí también casi de disciplinador, pero en realidad tener respeto, y la Argentina tiene que hacer, claro, ahora tiene que hacer la tarea para cumplir una vez más con sus obligaciones. O sea que tuvimos muchos años hablando de desendeudamiento como política de Estado, claro. Y después agarraba los números y Japón, que no tiene la máquina de hacer dólares, tiene una deuda del 105% de su PBI, exacto, que no es el nuestro. Sí. Pero se utiliza para desarrollar y se cumple.
Claro. Bueno, y justamente ahora, que es lo que planteamos en el final de la entrevista con Claudio Loser, en algún punto la sostenibilidad de la deuda también va a estar atada al contexto internacional que deje la pandemia. Porque, bueno, si nos explica acá Facundo que siempre el tomar deuda para volver a invertirla, para volver a pagar y seguir renegociando, empuja un poco el desarrollo del país, bueno, va a ver qué capacidad de otros países o de otros organismos de poder prestarle a la Argentina o que elijan otros Es estados. que no tomar deuda es vivir de lo tuyo. Y si no puedes vivir de lo tuyo, tenés que tomar deuda. Y también no dormirse en los laureles. Quiero decir, no es que se cerró el acuerdo con los acreedores, que está muy bien, y se solucionan los problemas en el país. ¿Es clave para poder iniciar la recuperación de la actividad económica? Sí, es clave. ¿Alcanza? No. Claramente el presidente va a tener que presentar un plan, o como lo quiera llamar, porque dice que no le gustan, no creen los planes económicos, pero propuestas económicas para poder empezar a salir de esta parálisis de la actividad. Bueno, de hecho, Cecilia Todesca, que está un poco en la planificación de la pospandemia, ahí en la vicejefa de gabinete de la Nación, lo que dijo el fin de semana un poco es esto, ¿no? De poner de pie el aparato productivo, que es lo que siempre menciona Facundo en nuestro programa, en la Argentina, pensando en el post-COVID-19, o veremos qué es lo que nos queda. Vamos a ir a un corte y cuando volvemos vamos a seguir analizando todo esto y mucho más desde la perspectiva política.